Muy bien, para entender a nivel profundo cómo es que funcionan las afirmaciones y las afirmaciones, debemos primero comprender cómo es el mecanismo de proyección de nuestra mente, cómo funciona. De esa manera vamos a hallarle mucho sentido en el porqué y el para qué de estas técnicas. Partamos en este dibujo que vemos aquí de que esta es nuestra conciencia, llamémosle el espíritu, que finalmente es nuestra identidad más elevada en este universo. El espíritu, que somos todos, ¿ok? Es el recuerdo de nuestra divinidad, nuestra chispa divina. Por eso está así como una chispa, pura luz. Esa luz del espíritu se emana a través de una ventana, llamémosla así, como si fuera una diapositiva, y esto tiene que ver con un tema que lo veremos más adelante. Esta ventana es nuestro sistema de creencias y es un filtro a través del cual esta luz, que es pura, si la viéramos como luz de la que nuestros ojos perciben, sería luz blanca, y al pasar a través de este prisma se descompone en varias frecuencias de luz y eso se proyecta en un telón, que este es el telón que nosotros llamamos nuestra realidad. Y lo que está aquí en este filtro, en este prisma, pues simplemente tal cual un proyector. En la época mía, ahora ya no se ven, pero en la época mía había unos proyectores en los cuales había un foco de luz, se colocaban unas diapositivas y esa imagen se veía reflejada y proyectada precisamente en el telón de fondo. ¿Ok? Pues eso que ponemos aquí pues se proyecta. Es muy sencillo comprender el mecanismo y este es el sistema de proyección de nuestra mente. O sea que esto finalmente, este sistema de creencias, ¿en dónde está alojado? O sea, todo esto de aquí es nuestra mente. Por eso está aquí una personita saliendo de la cabeza esto. Sin embargo, esta figura, aunque nos es útil para entender que esto finalmente está dentro de nuestra mente, la verdad es que nuestro cuerpo, nuestro cerebro no está aquí. La interfaz entre la mente y la realidad vendría a ser aquí nuestro cerebro, pues pongámoslo así. Y aquí en la realidad, que no es tan real, que ya lo hemos visto, de eso hablé en un video llamado El espejo dual, la cual lo voy a dejar aquí la tarjeta para que lo vean si no lo han visto. Ahí muestra que esta realidad es una realidad virtual y entonces el cuerpo finalmente está aquí. Y aquí lo podríamos ver así como si estuviéramos dentro de un juego, así nuestras manitos aquí, como si estuviéramos dentro de un juego virtual y nuestro cuerpo es el instrumento a través del cual estamos acá dentro de esta realidad virtual. Así funciona el mundo, por eso los antiguos le llamaban maya, ilusión, porque todo esto que percibimos es virtual, es una proyección. Pero bueno, no nos vamos a meter mucho allá, lo importante es entender es el mecanismo de proyección. Lo importante es que entonces lo que ponemos nosotros aquí se proyecta acá. ¿Qué quieren decir estas dos figuritas, el diablito y el angelito? Pues lo que representan es que nuestra mente por naturaleza es una mente dividida, el famoso yin y yang, es una mente dualista. ¿Por qué? Porque la mente necesita ubicarse y la única forma en que la mente se ubica es teniendo una referencia, pudiendo comparar. Y por eso este es un universo fabricado, proyectado desde una mente dividida. El dualismo. Y ese dualismo se manifiesta acá también. O sea que toda la realidad que percibimos a través de nuestros sentidos es una realidad dual. Por eso vemos luces, vemos sombras y por eso interpretamos las cosas como buenas, como malas, como cerca, como lejos, como alto, bajito. Todas esas formas de comparación es porque así está fabricada nuestra mente. Nuestra mente es dual, o sea que ella siempre va a proyectar una realidad dual. Siempre va a haber esa polaridad, ese juego de opuestos. Ok, bueno, entonces entendido este proceso, cómo es que llegan las afirmaciones a convertirse en una herramienta que nos permite acá en la realidad proyectar algo que queremos. Sabemos nosotros que este sistema de creencias, si no lo tocamos, simplemente es el sistema de creencias que heredamos de nuestros padres, nuestra familia, nuestros ancestros, nuestra cultura, nuestra especie. O sea, el pasado está simplemente ahí puesto para que se proyecte
lo mismo de siempre, y ahí viene todo el tema de la repetición de patrones y que estamos en esa rueda karmática. Pero precisamente porque no somos esto, no somos la mente, sino que realmente nuestra esencia es espiritual. El espíritu sí nos susurra a través del alma. ¿Dónde está el alma, por cierto? Aquí en esta figura. Ya sabemos que nuestra mente es 90 y pico por ciento, ponemos límite 95% subconsciente, un 5% consciente. Entonces este 95% subconsciente, esta es nuestra alma. O sea, el alma está aquí, este es el alma básicamente. ¿Qué sería la parte del 5% consciente? Es esa parte mental que está acá, que se cree que es el personaje. La parte consciente que nos hace ver aquí, o sea, recibir todo lo que acá vivimos dentro de la realidad virtual, procesarla, analizarla y estar acá metidos. Digamos que este 5% es una mente que está aquí, embuida aparentemente dentro de la realidad virtual. Y el 95%, o sea, nuestra alma sí está acá, afuera de esa proyección, pero es quien finalmente genera la proyección. Por eso es que cuando se trabaja a nivel del subconsciente, eso es lo que realmente se viene a proyectar en tu vida. Acá en tu 5% puedes querer muchas cosas, pero si no vas a la parte subconsciente, esto acá va a seguir siendo igual. ¿Ok? Bueno, aclarado ese punto, entonces, ¿cómo es que vienen a jugar las afirmaciones ahí? Pues cuando tú desde tu espíritu te das cuenta de que ya no eres esto, de que puedes comenzar a hacer modificaciones acá, porque lo que has estado proyectando finalmente te ha generado dolor, sufrimiento, todo lo que vivimos, ¿no? Como humanos. Entonces empezamos a quererlo modificar, a que esto sea cada vez más favorable, más acorde a lo que queremos, no estar simplemente a la deriva de una voluntad ajena a nosotros, a fuerzas que no podemos controlar, sino que decimos, bueno, mi vida yo la puedo empezar a manejar como yo quiero realmente, esa voluntad que en algún momento nos perdemos y decimos, bueno, ¿dónde está lo que yo quiero? Y tenemos que ir a lo profundo a saber y reconocer que esa voluntad nuestra es la misma voluntad divina, por lo que el espíritu, que es lo que finalmente somos, quiere para nosotros es que recordemos esa naturaleza espiritual, o sea, que nos acordemos de que todo esto que es acá es un juego ilusorio, que finalmente somos esto. Entonces, para llegar a hacer eso, necesitamos comenzar a recordar que tenemos poder de modificar esto, desidentificarnos de este juego de proyección y empezar a operar aquí en nuestra mente, en nuestra parte subconsciente. Ahí es donde entonces llegan las afirmaciones. ¿Por qué? Porque las afirmaciones lo que hacen es que tú declaras en tiempo presente, en primera persona, o sea, porque estamos hablando de mi proyección, eso que tú quieres, aunque acá en la proyección todavía no lo veas. Lo comienzas a declarar como si ya estuviera acá, aunque todavía no aparezca, y eso tiene que ver mucho con la fe. O sea, la fe es lo que te hace tener esa certeza de que aunque tus sentidos te digan lo contrario, tú internamente sabes que es así y por tanto lo declaras, te lo repites a ti mismo. Es una especie de autosugestión. De esa manera entonces tú comienzas a colocar aquí lo que quieres, lo que quieres, lo que quieres, y como esta parte cerebral, que es la interfaz hacia la proyección, es un sistema neuronal, todo lo que trabaja en sistemas neuronales, si lo digo con un poquito de conocimiento, porque yo mi tesis de pregrado la hice en el tema de inteligencia artificial. Modelamos redes neuronales a través de software. Sabíamos ahí que estas redes se entrenan a través de repeticiones, repeticiones, repeticiones. Entonces nuestro cerebro, esa neuroplasticidad funciona de esa manera. Tenemos que repetir, repetir estas afirmaciones hasta que en algún momento esto comienza a aparecer acá en el telón de nuestra realidad virtual. Entonces, esa es la razón de por qué las afirmaciones sí tienen su base. Su base no podemos llamarla científica, pues totalmente, porque hay mucho debate y no queremos meternos en ese mundo de la razón donde por la misma polaridad, pues también. Digamos que tiene su base muy lógica y por lo cual muchas personas que las utilizan adecuadamente sí ven resultados. Las afirmaciones entonces, cuando ya nosotros las vamos a construir, siempre van a estar dentro de una de estas tres categorías. Las afirmaciones pueden ser enfocadas en el tener, en el hacer o en el ser. Por ejemplo, una afirmación enfocada en el tener. Yo tengo una casa hermosa ubicada frente al mar.
una afirmación enfocada en el hacer. Yo viajo con mi familia a los lugares más bonitos del mundo. Y una afirmación enfocada en el ser. Yo soy un ser abundante y bendecido por Dios. Son ejemplos de afirmaciones. Hay algunos autores que, para darle más poder a quien lo declara, dicen utiliza tu nombre. Entonces sería: yo, Andrés, tengo una casa hermosa con vista al mar. Yo, Andrés, viajo con mi familia por los lugares más bonitos del mundo. Yo, Andrés, soy un hombre abundante y bendecido por Dios. Ejemplos de afirmaciones. Ahora, ¿qué pasa? Cuando arrancamos por las afirmaciones del tener, porque estas ya son afirmaciones que declaran que ya hay algo acá, aunque no lo vemos, esa parte diablito de nuestra mente, a quien le vamos a llamar nuestro saboteador interno, la resiste. La resiste. Apenas tú dices: yo tengo una casa hermosa frente al mar, inmediatamente aparece una voz en tu mente diciéndote: ja, 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 tan iluso. O te va a decir: sí, ¿cómo no? O te va a decir: ¿dónde está? A ver, muéstrame. Se empieza a ver un patrón de sabotaje interno y que es muy rápido. Tú ni siquiera lo puedes notar, más esa voz está ahí. ¿Por qué? Es un mecanismo que protege al sistema de creencias. Es un guardián del sistema de creencias. Entonces su función es cuidarlo, es protegerlo. O sea, no, lo pintamos como diablito, pero realmente cuando vemos toda la dinámica desde una perspectiva no dualista, o sea, que no hay bueno ni malo, vemos que tiene su razón de ser. Hay un mecanismo de protección. ¿Por qué? Porque como hemos evolucionado desde una creencia en la separación, donde hemos tenido que sobrevivir como especie, y nuestra cultura, nuestra sociedad, nuestros ancestros, nuestros padres finalmente han hecho toda esa lucha para que tú ahora existas, puedas vivir. Entonces arrastramos toda una dinámica de protección, de sobrevivencia. Entonces ese mecanismo de protección está ahí siempre y se dispara automático. Los que estudian temas de neurociencia saben que eso está ligado a la amígdala, al cerebro reptil. O sea, eso es inmediato, reactivo. Apenas tú comienzas a colocar una afirmación de aquí de algo que no está todavía en la proyección, ese sistema te va a decir: te estás engañando, o sea, ¿para qué te mientes? O sea, ojo, te protege en últimas, no es malo, te protege. Pero el efecto que produce es que te sabotea tu afirmación, te sabotea. Y entonces tú, cuando la empiezas a repetir y él te la sabotea, es como si colocaras algo ahí y él te la tumba, colocas algo ahí y te la tumba, colocas, pues tú te cansas. Al final dice: no, esa vaina no funciona. O sea, estar ahí en un conflicto mental, echándome pajazos mentales, mintiéndome, no, ¿para qué? Entonces ya ganó el saboteador y hasta ahí llegó esa afirmación. Entonces, arrancar con estas afirmaciones dadas del tener, van a encontrar mucha resistencia de nuestro saboteador interno. ¿Y ahora quién podrá defendernos? ¿Qué podemos hacer ahí? Pues ahí es donde precisamente llegan las afirmaciones. Y aquí hago la aclaración: las afirmaciones no es que vienen a reemplazar a las afirmaciones, porque he visto que por ahí muchos gurús dicen: no, las afirmaciones son mejor que las afirmaciones. No, realmente las afirmaciones son un complemento a las afirmaciones, y ya les voy a explicar cómo es que se utiliza. Siguiendo el mismo ejemplo: yo, Andrés, tengo una casa hermosa con vista al mar. Mi saboteador va a decir: jaja, tan iluso. Ok, y entonces utilizo una afirmación que sería diciendo: yo, Andrés, ¿por qué? Y ahí completo con la afirmación. Yo, Andrés, ¿por qué? En este ejemplo, tengo una casa hermosa junto al mar. La clave está aquí, en que con la afirmación nos preguntamos. En vez de afirmarlo, lo cambiamos a una pregunta. Entonces, ¿qué sucede? Que nuestro saboteador, en general nuestra mente, es como Google. O sea, si tú le preguntas algo, él va a buscar una respuesta automática. Así funciona. Es un patrón, está programada para que nos dé respuestas. Si no se la sabe, la inventa. Así es nuestra mente. Dado que sabemos que es así, entonces cuando le hacemos la pregunta de por qué, con la afirmación, nuestro saboteador, o sea, nuestra mente, el protector, deja de estar protegiendo a que no me metas una afirmación, sino que va a ir a buscar la respuesta a eso que tú le estás preguntando. Entonces, nuestra mente
automáticamente va a sacar una respuesta y esa respuesta generalmente está asociada al siguiente nivel de estas tres dinámicas. O sea, va a sacar una respuesta enfocada al hacer, a veces directamente al ser. Para el ejemplo, hagámoslo que salga una respuesta desde el hacer. ¿Por qué tengo una casa hermosa con vista al mar? Automáticamente la mente va a decir, porque hago lo que me apasiona y eso me da mucho dinero. Eso que sale ahí como respuesta es una afirmación más profunda. Entonces, la respuesta a esto es, yo, Andrés, hago lo que me apasiona y gano mucho dinero. Entonces, ¿qué pasa? Sale esta respuesta y en tu proyección, en tu realidad, tú no estás haciendo lo que te apasiona, estás en un empleo ahí que no te llena mucho, más estás ahí porque pues, es donde ganas tu salario. Entonces va a haber como una incoherencia. Entonces al haber esa incoherencia entre lo que aquí salió como respuesta versus lo que estás proyectando en tu realidad, va a aparecer otra vez nuestro saboteador interno. O sea, hizo la tarea, te dio la razón y luego cuando ve que en la proyección no está, te sabotea. Y te dice, sí, seguro que estás haciendo lo que te apasiona. Mentira. No te mientas, te dice. Entonces, cuando encontramos todavía mucha resistencia ahí, a este nivel del hacer, pues vuelve y le hacemos otra vez la pregunta. Entonces, yo, Andrés, aquí, ¿por qué? Porque hago lo que me apasiona. Otra vez la afirmación. Y, ojo ahí, porque lo primero que te llegue es, eso es lo importante, eso es lo que va a servir para tu siguiente afirmación. Yo, Andrés, ¿por qué hago lo que me apasiona? Sale. Porque es lo que soy. No podría hacer otra cosa. Porque hacer lo que me apasiona es mi esencia. Hago lo que me nace hacer. Porque eso que hago, eso soy. Entonces mira, ese tipo de respuestas que te comienzan a llegar ahí. Ahí debes estar muy conectado para que te des espacio a ese tipo de respuestas. Cuando ya llegas a ese nivel, por ejemplo, la respuesta de esa fue porque soy prácticamente lo que soy. Esta es una afirmación muy profunda. Yo, Andrés, soy lo que soy. Estamos entonces ¿dónde? Ya en las afirmaciones que son a nivel del ser. Y ante eso, nuestro saboteador interno ahí se queda callado porque él llega hasta el punto donde hay dinámica polar, o sea, el dualismo. Pero cuando tú logras llegar a un tipo de estas afirmaciones donde aquí no hay opuesto, la verdad es una, la verdad es. Entonces estás llegando a través de esta dinámica a tu ser, al espíritu, que es lo que soy. Yo soy esa luz y me manifiesto, básicamente. Eso entonces hace que el mecanismo de utilizar las afirmaciones y las afirmaciones de esta manera, como te lo he explicado, te lleva a reconectarte con tu verdadera esencia. Y cuando trabajas a nivel del ser, estás ya trabajando a nivel de tu identidad. Esto tiene mucho que ver con el proceso de rediseño de identidad sobre el cual he hecho varios videos en mi canal. Aquí te voy a dejar uno de ellos para que vayas y lo observes. Ahí yo les explicaba que el cambio más grande que puedes hacer en tu vida es cuando tú te vas a redefinirte, porque desde acá tú puedes definirte a ti, o sea, el personaje que está aquí viviendo esta realidad virtual, como quieras, porque tú estás aquí en todas las posibilidades. Y entonces cuando tú estableces unos rasgos, atributos para ese personaje, desde aquí pues estás trabajando a nivel del ser. Y puedes utilizar afirmaciones y afirmaciones para que esos rasgos y atributos se vayan incorporando en tu ser, o sea, que vayan siendo programados aquí a nivel de tu alma, tu mente subconsciente. De esa manera, entonces, las afirmaciones y las afirmaciones, como ven, son muy complementarias, van de la mano. Utilizándolas de la mano es que pueden tener un efecto muy poderoso en que puedas finalmente proyectar en tu realidad virtual lo que realmente quieres y no lo que simplemente has heredado como
patrón o sistema de creencias. Ay, ahora ya entendí. Ahora bien, les dije también que les iba a explicar cuáles son los dos errores más comunes por los cuales las afirmaciones o las afirmaciones a la mayoría de personas no les funcionan. El primero de ellos, el error número 1, es desistir antes de tiempo. Este es un error muy general porque, como ya vemos, que el proceso de estar repitiendo toma mucho tiempo y muchas personas ni siquiera son conscientes del mecanismo del autosabotaje, de ese guardián del sistema de creencias. Entonces él básicamente gana fácilmente la batalla y dejan de hacer el proceso. Lo hago 3 días y ya como no veo nada. Lo hago 1 semana y no pasó nada. Quienes practican esto dicen en tema de afirmaciones hay que hacerlo al menos 30 días seguidos, muy constante, 2 o 3 veces por día, para que algo ocurra. No quiere decir que ya se transforme todo, pero al menos una chispita de un cambio acá aparece. Y cuando aparece esa chispita de un cambio, tú ya lo observas y dices, comenzó a funcionar, y eso te da convicción, o sea, te da impulso para seguirlo haciendo. Y entonces, al seguirlo haciendo, pues vas poco a poco viendo cómo sí, en efecto, se va manifestando. Ese es el primer aspecto por el cual a la mayoría de gente no les funciona, porque realmente no tienen esa perseverancia en hacer el proceso, porque es un proceso que requiere tiempo. Y entre más distante sea eso que quiero de lo que estoy proyectando, pues más tiempo va a requerir, años muchas veces. Ok, y el segundo error, que este es un error no tan conocido, pero es muy importante, es hacer esto, o sea, comenzar a hacer afirmaciones o afirmaciones desde un estado de resistencia o de evasión o escape de la realidad que estoy viviendo. Ojo, y esto es importantísimo, porque, como bien sabemos, lo que resistes persiste. Entonces, si yo comienzo a hacer todo un proceso de afirmaciones o afirmaciones desde un estado de resistencia o escape de una realidad proyectada que me es dolorosa, insatisfactoria, difícil, dura, y yo entonces desde el sufrimiento estoy queriendo hacer afirmaciones para cambiar mi vida, ahí lo que estoy yo es generando un estado de resistencia a lo que en este momento ya está dado. Y eso lo único que va a generar son unos excesos de potenciales muy grandes. O sea que tú puedes hacer esto y puede generar un cambio, pero lo que resistes persiste. O sea que ese dolor del cual estabas queriendo escapar se te manifestará de otras maneras. O sea que vuelve, sí, es como si cambiaras la moneda, cambias una cosa y te vuelve y te aparece otra, un dolor por el otro lado. De esto también he hablado en varios videos, de los excesos de potencial, de por qué cuando hacemos algo desde un estado de generar cambios desde la fuerza, finalmente, o sea, el ego que no le gusta eso y lo quiere cambiar, finalmente cambia algo, pero vuelve y ese que no me gustaba, ese aspecto, aparece con otra forma, pero está ahí. ¿Por qué? Porque todavía tú no lo has trascendido, porque estás en una dinámica de resistencia, evasión, escape de lo que ya en este momento tú estás experimentando. Para evitar eso, entonces lo que debes hacer es que antes de iniciar un proceso de afirmaciones o afirmaciones, mejor dicho, antes de pretender cambiar tu realidad virtual, lo que debes es estar en un estado de gratitud, de aceptación y de paz con lo que ahorita, en este momento, estás viviendo. Y si tu realidad virtual es difícil, es dura, aún así, da gracias. Aunque tu mente te diga, no, pero ¿por qué tengo que vivir? ¿Qué injusta que es la vida? Tú, da gracias. Dale gracias al Espíritu Santo, al recuerdo de Dios. Dale gracias porque hay un mecanismo que ya lo estás utilizando, sino que como lo utilizaste inconscientemente, simplemente repetiste patrones, pero el mecanismo funciona, siempre está funcionando. Entonces da gracias de eso que ahora estás viviendo. Vibrando gratitud, aceptación, ojo que no es resignación, es que estás tranquilo con lo que estás viviendo, y así la situación sea difícil, tú estás tranquilo, y por eso es importante agarrarnos de Dios, esa fe que también traduce fuerza espiritual, es eso que te deja saber que, bueno, en últimas se acaba este mundo, me muero, me enfermo, listo, no pasa nada, es una proyección, es una ilusión, yo soy esto,
Yo soy invulnerable. Miren esa afirmación. Nada externo a mí me puede hacer daño. Frase de un curso de milagros. Y eso te genera mucha tranquilidad, mucha aceptación, mucha paz interna, que es el estado desde el cual puedes comenzar a hacer este juego de cambiar tu realidad virtual, pero ya no identificado acá. Entonces dejas de estar ahí zigzagueando entre esos opuestos y esa polaridad. Por ejemplo, yo cuando hago estas afirmaciones, yo siempre al comienzo, antes de hacer mis afirmaciones, en la mañana o antes de dormir, al comienzo yo agradezco por lo que en este momento estoy viviendo. Yo digo, gracias Dios mío, gracias porque estoy aquí, porque puedo dirigirme a ti, porque tengo conciencia, tengo existencia. Es perfecto, todo está dado. Qué dicha, qué bendición. Que quisiera yo ahora proyectar en mi vida. Entonces digo, y empiezo yo, Andrés, me reúno con mi hijo Esteban, por ejemplo. Eso es algo que es una intención puesta. Hago mi afirmación. En este caso no me parece mayor saboteo. Pues si apareciera mentalmente, entonces yo hago la formación. O sea, ¿por qué yo, Andrés, me reúno con mi hijo Esteban? De una me llega, pues porque hay amor entre nosotros. Que lo amo, él me ama, un amor, vínculo sagrado. Porque estamos unidos, porque somos uno. Miren cómo llega, afirmación. Yo soy uno con mi hijo. Wow, y eso es un reflejo de la unión que hay entre Dios y nosotros como su hijo. Realmente somos uno. Y la separación que hay física es una realidad virtual. Miren cómo hago el ejercicio en este momento y me llegan unas afirmaciones que me hacen vibrar felicidad. Y yo digo, qué hermosura, qué dicha. Ahí les doy un ejemplo de cómo se hace el proceso. ¿Okay? Utilizar afirmaciones a formaciones de la mano como llave, desde un estado de paz, no de resistencia. Esto es importantísimo. Este es el error que muchos cometen y ni siquiera se dan cuenta. Entonces, en un próximo video voy a compartir otras dos técnicas que son muy buenas también, muy poderosas para trabajar a este nivel, de manera que lo que queramos se proyecte acá en la realidad virtual. Esas dos técnicas son la visualización creativa, que incluye la ley de la asunción de Neville Goddard, y las diapositivas que las viene a aportar Vadim Zeland en su obra Reality Transurfing. Así que muy atentos a mi canal. Con esto los dejo, mis queridos Life Surfers. Espero que esta información les sea de mucha utilidad. Aplíquenla en sus vidas, pónganla en práctica. Si tienen resultados, ya saben, aquí en los comentarios pueden compartir, porque se le puede apoyar a más personas a que se motiven a hacer este tipo de dinámicas, de técnicas, que finalmente es para beneficio de todos nosotros. Les mando un fuerte abrazo, muchas bendiciones y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.